Muy queridos hermanos, buenas noches. Aquí desde mi búnker, mi oficina, el búnker del más allá, les saluda el padre Carlos Rosell. Siempre les encomiendo un saludo a todos los que se están conectando, a los hermanos de Tumbes, también de Sinaloa, en México. Hay varias personas que nos están siguiendo de otros países. Un saludo para mis feligreses del Santuario del Señor de la Divina Misericordia. Que el Señor les bendiga a todos ustedes. Hoy vamos a hablar de la segunda parte del catecismo, que nos enseña los sacramentos y, como siempre, debemos hacer antes de empezar cualquier acción, nos ponemos en oración. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Señor Jesús, gracias por reunirnos en tu nombre. Ilumínanos, protégenos, acompáñanos, llénanos del Espíritu Santo, para que todo lo que hagamos sea para tu mayor gloria. Gracias, Jesús, porque tú nunca te vas de nuestro lado. Tú nos aumentas la fe. Tú nos has dado como madre a la Virgen María. Ella es nuestra abogada, nuestro refugio, nuestro socorro, nuestra auxiliadora. Por eso a ella le decimos: Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Queridos hermanos, muy buenas noches. Saludo a todos los que se están conectando, a los hermanos que nos siguen desde Lambayeque, desde Georgia, Maryland, Tumbes, que ya hemos dicho, Piura, Arequipa, Talara. Un saludo a todos los hermanos que están siguiendo estas clases de catecismo. Que el Señor les bendiga y que les conceda mucha sabiduría y mucha santidad. Vamos a hablar hoy del catecismo. Y para ello hemos preparado este PowerPoint. Estamos ya en la segunda parte del catecismo. La primera parte es el credo. Hemos hablado de creo en Dios, la Trinidad. Hemos hablado del Padre, hemos hablado de creo en Jesucristo, el Hijo. Hemos hablado de creo en el Espíritu Santo. Hemos hablado también de la Iglesia, de la Santísima Virgen María y del más allá. Hoy vamos a hablar de los sacramentos. Qué importante es conocer lo que son los sacramentos. Y por eso, queridos hermanos, esta clase es muy importante, porque la Iglesia vive de los sacramentos. Y esto es importantísimo remarcarlo, ya que a través de los sacramentos llega la vida de Cristo. Los sacramentos son como los conductos, los canales por donde viene la vida de Cristo. Entonces, empezamos ya la charla. Vamos a hablar de los sacramentos. Y hay una frase muy bonita de San Ambrosio: oh Cristo, yo te encuentro en tus sacramentos. La primera pregunta es: ¿qué son los sacramentos? Son signos sensibles instituidos por Cristo y confiados a la Iglesia, por donde viene la gracia. Vamos a detenernos un momento en esta definición. Los sacramentos son signos sensibles, porque cuando se realiza un sacramento hay elementos que se ven, hay palabras que se escuchan, hay gestos. Los sacramentos son signos sensibles. Uno va a un bautismo y uno observa cómo el sacerdote echa 3 veces agua en la cabecita del niño. Hay agua. Uno va a una confirmación y ve a un obispo que impone las manos y que unge con el crisma en la frente a aquel que se va a confirmar.
Los sacramentos son signos sensibles. Hay elementos materiales, hay palabras. Yo te bautizo en el nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo. Recibe por esta señal el don del Espíritu Santo, etc. Son signos sensibles instituidos por Cristo. Los sacramentos vienen de Cristo. No son inventos de la Iglesia. Los sacramentos han sido confiados a la Iglesia. La Iglesia Católica celebra todos los sacramentos. Y cuando la Iglesia celebra los sacramentos, viene la gracia. ¿Qué es la gracia? Es la vida de Cristo. Por lo tanto, los sacramentos son signos sensibles. Hay elementos materiales, hay palabras, hay gestos. Son signos sensibles instituidos por Cristo. Los sacramentos vienen de Cristo y confiados a la Iglesia. La Iglesia celebra todos los sacramentos. Todos los sacramentos que Jesús instituyó los celebra la Iglesia Católica. Y cuando la Iglesia celebra los sacramentos, ¿qué viene? La gracia. ¿Y qué es la gracia? La vida de Cristo. Por eso los sacramentos son muy importantes. Oh Cristo, yo te encuentro en tus sacramentos. Les hago una pregunta. Tienen que elegir una alternativa. ¿Qué son los sacramentos? 1, un trámite burocrático. 2, una reunión social. 3, un encuentro con Jesús. ¿Qué me dicen ustedes? Repito, ¿qué son los sacramentos? Alternativa 1, un trámite burocrático. Alternativa 2, una reunión social. Alternativa 3, un encuentro con Jesús. Muy bien, todos han respondido excelente. Tienen 18. Porque 19 para el Padre Carlos y 20 para Dios. Los sacramentos son un encuentro con Jesús. Todos los sacramentos son un encuentro con Jesús. Dice el Catecismo de la Iglesia Católica en el número 1131. Los sacramentos son signos eficaces de la gracia instituidos por Cristo y confiados a la Iglesia, por los cuales nos es dispensada la vida divina. Los ritos visibles bajo los cuales los sacramentos son celebrados significan y realizan las gracias propias de cada sacramento. Dan fruto en quienes los reciben con las disposiciones requeridas. Fíjense lo que nos enseña el Catecismo de la Iglesia Católica en el número 1131. Los sacramentos son signos sensibles, eficaces, viene la gracia, han sido instituidos por Cristo, son confiados a la Iglesia y nos viene la vida divina. La vida divina es la vida de Cristo, es decir, la gracia. ¿Quién instituyó los sacramentos? Cristo. Todos los sacramentos vienen de Cristo. Cristo es el autor de los sacramentos. La Iglesia no ha instituido los sacramentos. ¿Quién instituyó los sacramentos? Cristo. ¿Cuántos son? 7. Cristo es el autor de los sacramentos. Todos los sacramentos, hermanos, vienen de Jesús. ¿Cómo se clasifican los sacramentos? Tenemos sacramentos de iniciación cristiana, sacramentos de curación, sacramentos de servicio a la comunidad. El Catecismo de la Iglesia Católica clasifica los sacramentos en 3 grupos: sacramentos de iniciación cristiana, sacramentos de curación, sacramentos de servicio a la comunidad. ¿Cuáles son los sacramentos de iniciación cristiana? El bautismo, la confirmación y la Eucaristía. Se llaman sacramentos de iniciación cristiana porque se refieren a lo que tiene que recibir un adulto que no está bautizado. Cuando un adulto no está bautizado, primero se le bautiza, luego se le confirma y luego se le da la primera comunión a un adulto que tiene que seguir un proceso de catecumenado, así se llama. Esta clasificación que les he dado está pensada en los adultos. Cuando un adulto no está bautizado, primero se le bautiza, luego se le confirma y luego se le da la comunión. En cambio, los niños no es así.
cuando se bautiza a una criaturita, es decir, cuando es bebito, luego se prepara para su primera comunión, se confiesa y hace su primera comunión y luego viene la confirmación. ¿Cuáles son los sacramentos de curación? La penitencia y la unción de los enfermos. ¿Por qué se llaman sacramentos de curación? Porque curan el alma. La penitencia es el sacramento de la reconciliación, el sacramento de la confesión, y el sacramento de la unción de los enfermos, que es para aquellos que tienen una enfermedad de cierta gravedad o ya están sufriendo los achaques de la vejez. Luego vamos a explicar cada sacramento. Tengan paciencia. ¿Cuáles son los sacramentos de servicio a la comunidad? El orden sacerdotal y el matrimonio. Porque estos sacramentos brindan un servicio a la comunidad cristiana. Los sacerdotes estamos para servir a la comunidad cristiana y los matrimonios contribuyen a la comunidad cristiana porque son comunidades de vida y amor y además transmiten vida. El matrimonio es la primera comunidad que se forma y luego del matrimonio viene la familia. ¿Qué sacramentos imprimen carácter? ¿Qué significa que imprimen carácter? Que marcan el alma con un sello que nunca se borra. Repito, ¿qué significa carácter? Significa un sello en el alma, un sello indeleble, de tal manera que ese sello nunca se borra. ¿Qué sacramentos imprimen carácter? El bautismo, la confirmación y el orden sacerdotal. Puesto que imprimen carácter, solamente se reciben una vez en la vida. El bautismo se recibe una sola vez en la vida. La confirmación se recibe una sola vez en la vida. El orden sacerdotal se recibe una sola vez en la vida. Por si acaso, el matrimonio no imprime carácter. Dicen las malas lenguas que malogra el carácter. ¿Por qué el matrimonio no imprime carácter? Porque una persona, si queda viuda o viudo, puede volver a casarse por la iglesia. Repito, estos sacramentos, el bautismo, la confirmación y el orden sacerdotal, se reciben una sola vez en la vida, porque imprimen carácter. Cuando una persona recibe el bautismo, esa persona está sellada por el Espíritu Santo como un hijo de Dios, un cristiano. En la confirmación uno queda sellado como soldado de Cristo y en el orden sacerdotal sellado como ministro sagrado para toda la eternidad. ¿Qué otra forma hay de clasificar los sacramentos? Tenemos sacramentos de muertos y sacramentos de vivos. ¿Por qué hablamos de sacramentos de muertos? Porque se reciben para dar vida al alma que está muerta. El bautismo es un sacramento de muertos. ¿Por qué? Porque una persona nace en pecado original. Y cuando una persona recibe el bautismo, esa persona comienza a tener vida nueva. Eso significa sacramento de muertos. Y lo mismo, cuando una persona ha cometido un pecado mortal, ha matado la caridad en su interior, cuando se confiesa, vuelve otra vez a la vida de la gracia. Eso significa sacramentos de muertos. Por si acaso, quiero aclarar que sacramentos de muertos se refiere al pecado. No significa que se tiene que dar estos sacramentos a los muertos. ¿Ha quedado claro? Se dice sacramento de muertos porque se refiere al alma que está en pecado. Y un alma en pecado es un alma muerta. Es una forma de decir el daño que causa el pecado en el ser humano. Y sacramentos de vivos son aquellos que se reciben en gracia de Dios. La Eucaristía, la confirmación, la unción de los enfermos, el orden y el matrimonio. Repito, los sacramentos de vivos se refiere a que se reciben en gracia de Dios. Deben recibirse en gracia de Dios. La Eucaristía debe recibirse en gracia de Dios. La confirmación debe recibirse en gracia de Dios. La unción de los enfermos debe recibirse en gracia de Dios. El orden sacerdotal debe recibirse en gracia de Dios.
Y el matrimonio también debe recibirse en gracia de Dios. Por eso se llama sacramentos de vivos. En cambio, cuando una persona está en pecado, por ejemplo, tiene pecado original, debe recibir el bautismo. Por eso es sacramento de muerto. Y cuando una persona cometió un pecado grave, un pecado mortal, tiene que confesarse para que vuelva la vida de Cristo en su alma. Continuamos, hermanos, con la exposición de los sacramentos. ¿Cómo se explica cada sacramento? Cuando uno tiene que explicar cada sacramento, debe señalar 5 puntos: los fundamentos bíblicos, la materia y la forma, los efectos, el ministro y el sujeto. Cuando uno tiene que estudiar cada sacramento, repito, hay que ver en cada sacramento los fundamentos bíblicos, la materia y la forma, los efectos del sacramento, el ministro y el sujeto. Y eso es lo que vamos a hacer con los 7 sacramentos. Hoy esta clase la dedicamos a los 7 sacramentos. ¿Qué vamos a hacer con cada sacramento? Estudiar los fundamentos bíblicos, la materia y la forma, los efectos, el ministro y el sujeto. Y de esa manera terminamos esta parte del catecismo, que es la segunda parte que nos habla de los sacramentos. Comencemos por el bautismo. ¿Qué es el bautismo? Es el primer sacramento. Es el inicio de la vida eterna. Es la puerta de entrada a la vida cristiana. Si no hay bautismo, no se puede recibir ningún sacramento hasta que no sea bautizada esa persona. Por eso es el primer sacramento. Es el inicio de la vida eterna. Con el bautismo recibimos el boleto para el cielo. Recibimos la vida nueva. Dice el Catecismo de la Iglesia Católica en el número 1213. El santo bautismo es el fundamento de toda la vida cristiana, el pórtico de la vida en el Espíritu y la puerta que abre el acceso a los otros sacramentos. Catecismo de la Iglesia Católica, número 1213. El bautismo se recibe una sola vez en la vida. Si una persona ha sido bautizada en la Iglesia Católica, ya está bautizada. Y si luego esa persona se hace evangélica, no tiene por qué volver a recibir el bautismo. El bautismo se recibe una sola vez en la vida. Imagínate que una persona es católica, pero lamentablemente, por X motivos, se hace de una comunidad evangélica. Para de llorar, para de sudar, para de sufrir, no sé qué comunidad. Y ahí lo vuelven a bautizar. Ese bautismo no vale, porque la persona ya estaba bautizada. Por lo tanto, que quede claro, el bautismo se recibe una sola vez en la vida. Ese es el que vale, el que se hace con fórmula trinitaria, como vamos a ver ahora. ¿Cuáles son los fundamentos bíblicos del bautismo? Mateo 28:19, Juan 3:5, Romanos 6. En Mateo 28:19 Jesús dice: bauticen en el nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo. Juan 3:5 nos habla de nacer del agua y del Espíritu. Hay que nacer de nuevo, hay que nacer del agua y del Espíritu. Romanos 6 nos habla que una persona que ha sido bautizada muere con Cristo para resucitar con Cristo, porque recibe vida nueva. Estos son los fundamentos bíblicos del bautismo. Mateo 28:19, Juan 3:5, Romanos 6. Vayan y bauticen en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Mateo 28:19. Y vamos a preguntarnos ahora, ¿cuál es la materia y la forma del bautismo? Materia viene a ser los elementos materiales, los gestos y las palabras, y la forma viene a ser la expresión verbal, es decir,
la palabra que se pronuncia. ¿Cuál es la materia en el sacramento del bautismo? Es el agua que se derrama 3 veces sobre la cabecita del niño, se llama bautismo por infusión, o la triple inmersión, también se puede sumergir 3 veces a la criaturita, se llama bautismo por inmersión. La materia es el agua que se derrama 3 veces en la cabecita, o la triple inmersión, también se le puede sumergir 3 veces, aunque eso no es tan común. Los que pertenecen al camino neocatecumenal practican el bautismo por inmersión. Y la forma vienen a ser las palabras. Pánfilo, yo te bautizo en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Chimotuflia, yo te bautizo en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Se dice el nombre, y luego yo te bautizo en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Entonces hay una materia, unos elementos sensibles, elementos materiales y gestos, y la forma son las expresiones verbales, sí, las palabras pronunciadas. ¿Cuáles son los efectos del bautismo? Nos borra el pecado original, nos hace hijos de Dios, nos hace cristianos, nos hace miembros de la Iglesia Católica. Todos nacemos con el pecado original. La única criatura que nació sin pecado original es la Virgen María, por eso es la Inmaculada Concepción. Cuando se recibe el bautismo, se nos borra el pecado original, nos convertimos en hijos de Dios, en cristianos y miembros de la Iglesia Católica. Son 4 los efectos del bautismo. ¿Y quién es el ministro del bautismo? El ministro es el que administra el sacramento. El ordinario es el obispo, el presbítero o sacerdote y diácono. Y extraordinario, en caso de peligro de muerte, cualquiera puede bautizar, hasta un ateo. ¿Han entendido, hermanos? Si alguien se está muriendo y esa persona no está bautizada, cualquiera puede bautizar. Coge agua y yo te bautizo en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Eso es en caso de peligro de muerte. Voy a repetir. ¿A qué se llama ministro? Al que administra el sacramento. Ordinariamente administra el bautismo un obispo, un presbítero es el sacerdote, padrecito curita y el diácono. Eso es lo ordinario. Extraordinariamente cualquiera puede bautizar en caso de peligro de muerte. Coge agua y utiliza la fórmula trinitaria. Yo te bautizo en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. ¿Quién es el sujeto del bautismo? Persona humana no bautizada. Por si acaso, tiene que ser persona humana no bautizada. No se bautizan perritos. No se bautizan gatitos. Queridos hermanos, los sacramentos son para las personas humanas. ¿Quién es el sujeto del bautismo? ¿Quién es el que tiene que recibir el sacramento? A eso se llama sujeto, el que recibe el sacramento. La persona humana no bautizada. ¿Qué pasa con los niños muertos sin bautismo? Aquellos niños muertos sin bautismo los dejamos en la misericordia de Dios. La liturgia de la Iglesia nos invita a tener confianza en la misericordia divina y a orar por su salvación. Catecismo de la Iglesia Católica número 1283. Queridos hermanos, cuando un niño ha muerto y no ha estado bautizado, confiemos en la misericordia de Dios. Oremos por el alma de ese niño. Punto. No podemos decir más. El amor que Jesús mostró por los niños en su vida terrena nos anima a decir que Jesús abre vías de salvación para esos niños. Por eso hay que confiar en la misericordia del Señor. Pero también es bueno decirle a los padres de familia que no se descuiden. Hay que bautizar pronto a los niños. No hay que esperar que a los niños les salgan canas para traerlos a la iglesia. Hay que practicar la fe, hermanos. Hay personas que solamente vienen a la iglesia en 3 oportunidades. Para que les echen agua, porque
las traen para ser bautizadas, para que les echen arroz porque vienen a casarse por la iglesia, si es que se casan por la iglesia, y para que les echen tierra porque los traen ya muertos para la misa de cuerpo presente. Hay que practicar la fe. Y los padres de familia son los responsables primeros de la fe de los niños. Vamos con la confirmación. ¿Qué es la confirmación? Es el sacramento que plenifica lo recibido en el bautismo. Es el sacramento del Espíritu Santo. El día que hemos recibido el bautismo, ya hemos recibido el Espíritu Santo. El Espíritu Santo nos borró el pecado original, el Espíritu Santo nos hizo hijos de Dios, el Espíritu Santo nos hizo cristianos, el Espíritu Santo nos hizo católicos, pero en la confirmación viene el Espíritu Santo con más fuerza. Plenifica lo recibido en el bautismo. El Espíritu Santo nos hace fuertes en la fe, nos hace soldados de Cristo. Por eso la confirmación plenifica, refuerza lo recibido en el bautismo. Es como un nuevo soplo del Espíritu Santo. En el Catecismo de la Iglesia Católica, en el número 1316, leemos: la confirmación perfecciona la gracia bautismal. Es el sacramento que da el Espíritu Santo para enraizarnos más profundamente en la filiación divina, incorporarnos más firmemente a Cristo, hacer más sólido nuestro vínculo con la Iglesia, asociarnos todavía más a su misión y ayudarnos a dar testimonio de la fe cristiana por la palabra acompañada de las obras. Miren lo que perfecciona la gracia bautismal. Es el sacramento que da el Espíritu Santo para enraizarnos más en nuestro Padre Dios, para unirnos más a Jesucristo, para hacer más sólido nuestro vínculo con la Iglesia. Queridos hermanos, qué importante es preocuparse también para que los jóvenes reciban la confirmación, y si un adulto no está confirmado, también tiene que preocuparse de recibir ese sacramento, porque el sacramento de la confirmación hace que la presencia del Espíritu Santo en ti sea más fuerte. Nos hace soldados de Cristo. Nos hace fuertes en la fe. ¿Cuáles son los fundamentos bíblicos de la confirmación? Hechos 2, Pentecostés, y Hechos 8:17, donde se dice que los apóstoles imponían las manos y comunicaban el Espíritu Santo. En Hechos 2 se nos relata el acontecimiento de Pentecostés. Viene el Espíritu Santo sobre los apóstoles tienen la fuerza para evangelizar. Gracias a la venida del Espíritu Santo, la comunidad cristiana está fuerte en la fe y puede comunicar con gozo y alegría el Evangelio. Y en Hechos 8:17 se nos dice que los apóstoles imponían las manos y daban el Espíritu Santo. Hechos 8:17. Qué importante es hacer el apostolado de la confirmación para que aquellos que han recibido el bautismo tengan una presencia más fuerte del Paráclito, del Espíritu Santo. ¿Cuál es la materia y la forma de la confirmación? Repito, materia viene a ser los elementos materiales y los gestos, la forma, la expresión verbal, las palabras que se pronuncian. La materia es la imposición de manos y la unción en la frente con el crisma. El crisma es un aceite bendito, aceite que se bendice en la misa crismal del Jueves Santo por el obispo. La forma es: recibe por esta señal el don del Espíritu Santo. Es decir, cuando una persona recibe la confirmación, el obispo impone las manos y unge en la frente al confirmando con el crisma y dice: recibe por esta señal el don del Espíritu Santo. ¿Cuáles son los efectos de la confirmación? Fortalece nuestra condición de hijos de Dios, nos une más a Cristo,
aumenta en nosotros la presencia del Espíritu Santo, es decir, los 7 dones. Nos une más a la iglesia y nos hace más apostólicos. Viene el Espíritu Santo con más fuerza sobre nosotros. Fortalece nuestra condición de hijos de Dios, nos une más a Cristo, aumenta en nosotros la presencia de los 7 dones que trae el Paráclito, nos une más a la iglesia, nos hace más apostólicos. Fíjense las maravillas que obra en nosotros el sacramento de la confirmación. Y es importante que se note que tenemos el Espíritu Santo. En un seminario cuyo nombre no voy a decir, por si acaso no es el seminario Santo Toribio y Mogrovejo, había un grupo de seminaristas carismáticos que le pidieron permiso al rector para levantarse muy temprano y poder tener su alabanza al Espíritu Santo, su oración carismática. El rector no era muy partidario del grupo de renovación carismática y a regañadientes les dio permiso a este grupo de seminaristas carismáticos para que se levante muy temprano, 4:30 de la mañana, pero les dijo que tenían que irse a una habitación, estaba lejos de las otras habitaciones, estaba en un rincón del edificio y ahí iban a tener su momento de alabanza y su oración carismática. Y estos seminaristas carismáticos se levantaban muy temprano, se iban a esa habitación que estaba alejada de las otras habitaciones y ahí hacían su oración carismática, hacían su alabanza, invocaban al Espíritu Santo. Luego de unas semanas, uno de los seminaristas carismáticos buscó al rector y le dice: padre, ¿por qué no nos acompaña temprano para que usted también tenga su oración carismática, su alabanza al Espíritu Santo? De tal manera que va a recibir el Espíritu Santo. Y el padre rector se enojó con este seminarista y le dijo: mira, jovencito, yo ya recibí el Espíritu Santo el día de mi bautismo. Volví a recibirlo el día de mi confirmación. Volvió a venir sobre mí el día de mi ordenación sacerdotal. Y este seminarista le dijo a su rector: padrecito, yo no dudo de que usted ha recibido el Espíritu Santo el día de su bautismo, el día de su confirmación y el día de su ordenación sacerdotal. Pero si yo le estoy invitando para que nos acompañe a la oración carismática, es para que se le note que tiene el Espíritu Santo, porque no se le nota. Por si acaso no expulsaron a este seminarista del seminario, ¿eh? Queridos hermanos, se nos tiene que notar que tenemos el Espíritu Santo. Se nos tiene que notar. ¿Quién es el ministro de la confirmación? El obispo. Y extraordinariamente un presbítero con delegación del obispo. Un presbítero es un sacerdote, un padrecito, un curita. Un sacerdote pide delegación al obispo cuando el obispo no puede confirmar, y entonces el presbítero con delegación puede confirmar. También en caso de peligro de muerte, un presbítero puede confirmar. Si la persona se está muriendo y no está confirmada, pero si está bautizada, el presbítero puede confirmarla en caso de peligro de muerte. ¿Cuál es también el sujeto de la confirmación? Hemos dicho que el ministro ordinario es el obispo, extraordinario el presbítero con delegación. Y en el caso del sujeto, ¿quién puede recibir la confirmación? El bautizado no confirmado. Debe estar en gracia de Dios. ¿Quién puede ser confirmado? Todo bautizado, no confirmado, porque si ya la persona está confirmada, ya no puede volver a recibir el sacramento de la confirmación. Y para recibir bien el sacramento de la confirmación, hay que estar en gracia de Dios. El candidato a la confirmación, que ya ha alcanzado el uso de razón, debe profesar la fe, estar en estado de gracia, tener la intención de recibir el sacramento y estar preparado para asumir su papel de discípulo
y de testigo de Cristo en la comunidad eclesial y en los asuntos temporales. Catecismo de la Iglesia Católica, número 1319. ¿Quién puede recibir la confirmación? Un bautizado no confirmado que está en estado de gracia y, por supuesto, tener una preparación básica, saber el catecismo, como ustedes lo saben, porque ustedes están siguiendo las clases y además ustedes son personas que ya tienen cierto conocimiento. Vamos con el sacramento de la Eucaristía. ¿Qué es la Eucaristía? Es el sacramento del cuerpo y la sangre de Cristo. Es el sacramento de los sacramentos. También se llama Sagrada Comunión, Santísimo Sacramento. La Eucaristía es lo máximo. Nada se compara a la Eucaristía. La Eucaristía es el sacramento de los sacramentos. Por eso tenemos que seguir rezando para que, ahora que empieza la cuarentena, esta no dure tanto y el pueblo de Dios pueda volver a alimentarse del pan eucarístico. Dice el Catecismo de la Iglesia Católica en el número 1407. La Eucaristía es el corazón y la cumbre de la vida de la Iglesia, pues en ella Cristo asocia a su Iglesia y todos sus miembros a su sacrificio de alabanza y acción de gracias, ofrecido una vez por todas en la cruz a su Padre. Por medio de este sacrificio derrama las gracias de la salvación sobre su cuerpo, que es la Iglesia. Fíjese qué bonito lo que dice el Catecismo de la Iglesia Católica en el número 1407. La Eucaristía es el corazón y la cumbre de la vida de la Iglesia. La Eucaristía es lo máximo. Nada se compara a la Eucaristía. Nada. Lo máximo es la Eucaristía. La Eucaristía es lo máximo. Por eso nosotros estamos llamados a tener una vida eucarística. Estamos llamados a tener una vida eucarística. La Eucaristía no es algo, es alguien, es el mismo Jesús. ¿Y cuáles son los fundamentos bíblicos de la Eucaristía? Los relatos de la institución, Mateo 26, 26, 30, Marcos 14, 22, 25, Lucas 22, 15, 20, Juan 6, que es el discurso del pan de vida, Primera de Corintios 11, 23, 25. Aquí tenemos Mateo 26, 26, 30, Marcos 14, 22, 25, Lucas 22, 15 al 20, y Primera de Corintios 11, 23 al 25 son los relatos de la institución, y Juan 6 es el discurso del pan de vida. Jesús dice: quien come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo lo resucitaré en el último día. Tomad y comed, esto es mi cuerpo, tomad y bebed, este es el cáliz de mi sangre. Mateo 26, 26 siguientes. Queridos hermanos, estamos llamados a ser eucarísticos. La Eucaristía es el tesoro de la Iglesia. Es el sacramento de los sacramentos. ¿Cuál es la materia y la forma de la Eucaristía? Ya hemos dicho que la materia es el elemento material y también los gestos que acompañan. La forma es la expresión verbal, las palabras. La materia es pan de trigo y vino de vid. No puede ser pan de camote, no puede ser pan de papa, es pan de trigo y vino de la vid. No puede ser una guinda, un pisco, no, vino de vid. Pan de trigo y vino de vid. Y la forma, tomad y comed, esto es mi cuerpo, tomad y bebed, esta es mi sangre. Son las palabras de la consagración, que es el corazón de la celebración eucarística. Toda la misa es importante, por si acaso. A veces me preguntan: Padre Carlos, ¿hasta qué momento de la misa yo podría llegar para que la misa tenga valor para mí? Esa pregunta no hay que hacerla, hay que llegar antes de que empiece la misa, porque toda la misa es importante. Desde el saludo inicial hasta la bendición final.
y hay que llegar antes de que empiece la misa. El último que tiene que entrar en el templo es el sacerdote. Los fieles tienen que estar ya esperando. Y el primero en salir, cuando hay terremoto, también tiene que ser el sacerdote. Queridos hermanos, vivamos bien la misa de principio a final. ¿Cuáles son los efectos del sacramento de la Eucaristía? Nos une intensamente con Cristo, nos une con la Iglesia, forja la unidad, nos da fuerza contra el pecado y es un impulso a la caridad. No hay mayor comunión con Jesús que la comunión eucarística. No hay mayor unión con Jesús que cuando comulgamos. Y cuando comulgamos nos unimos a Cristo, que es la cabeza de la Iglesia, por eso nos unimos con la Iglesia. Quien es una persona eucarística forja la unidad, forja la comunión. Una persona eucarística tiene fuerza contra el pecado. Una persona eucarística es una persona caritativa, porque se ha convertido en un sagrario vivo. Es Cristo para los demás. Si tú recibes a Jesús en tu vida, es para que seas Cristo para los demás. Los efectos del sacramento de la Eucaristía son los siguientes. Vamos a repetirlos. Nos une intensamente con Cristo, nos une con la Iglesia, forja la unidad de la Iglesia, nos da fuerza contra el pecado, es un impulso a la caridad. Por eso, vivamos bien la misa de principio a final. Hay que meterlos con todo nuestro ser en la celebración. Dice el Catecismo de la Iglesia Católica, en el número 1416, la Sagrada Comunión del cuerpo y de la sangre de Cristo acrecienta la unión del comulgante con el Señor, le perdona los pecados veniales y lo preserva de pecados graves. Puesto que los lazos de caridad entre el comulgante y Cristo son reforzados, la recepción de este sacramento fortalece la unidad de la Iglesia, cuerpo místico de Cristo. Queridos hermanos, ahora que se viene la cuarentena, hagamos muchas comuniones espirituales. Hay que tener esa hambre de Eucaristía. Por eso no hay que bajar la guardia en oración. Hagamos muchas comuniones espirituales. Ustedes en sus casas tienen que mantener viva el hambre de Eucaristía. ¿Quién es el ministro de la Eucaristía? El obispo y el presbítero. Son aquellos que pueden consagrar, tanto el obispo como el presbítero. Los diáconos no consagran. ¿Quién es el sujeto del sacramento de la Eucaristía? ¿Quién puede recibir el sacramento de la Eucaristía? Bautizado algún uso de razón que está en gracia de Dios. Es decir, para recibir la Eucaristía hay que estar bautizado, pero hay que estar en gracia de Dios, saber a quién se va a recibir y haber guardado el ayuno eucarístico. Por eso se le enseña el catecismo a los niños. Las condiciones para recibir la Eucaristía son: hay que estar en gracia de Dios, no tener conciencia de pecado mortal, haber guardado el ayuno eucarístico 1 hora antes de la comunión, no haber comido ni bebido nada, salvo agua y medicinas, y saber a quién se va a recibir. En Eucaristía está el mismo Jesús. Vamos al sacramento de la penitencia. ¿Qué es el sacramento de la penitencia? Es el sacramento que nos borra los pecados personales cometidos luego del bautismo. Se llama también confesión o reconciliación. Cuando hemos recibido el bautismo, se nos borró el pecado original, pero permanece la concupiscencia, es decir, la inclinación al mal, la inclinación al pecado. Y cuando nos dejamos llevar por la inclinación al mal, caemos. Jesús, que nos ama tanto y nos conoce, ha instituido un sacramento para que se nos perdonen los pecados que hemos cometido luego del bautismo. Ese sacramento se llama el sacramento de la penitencia. ¿Cuáles son los fundamentos bíblicos de la penitencia? Sobre todo tenemos Juan 20, 22 al 23.
Seguramente muchos de ustedes saben este texto, muchas veces también lo he mencionado. Jesús resucitado se aparece a sus apóstoles, les sopla y les dice: reciban el Espíritu Santo. A quienes perdonen los pecados les quedan perdonados, a quienes se los retengan les quedan retenidos. Juan 20, 22 al 23. Queridos hermanos, valoremos el sacramento de la confesión. Los católicos tenemos este tesoro que se llama el sacramento de la confesión. No hay que tener vergüenza de confesarnos. Todos estamos hechos del mismo barro, y el que no tiene de inga tiene de mandinga. Y en la casa del jabonero, el que no cae resbala. Así que todos somos pecadores, la iglesia no es un club de impecables, necesitamos confesarnos. ¿Cuál es la materia y la forma de la penitencia? La materia son los actos del penitente, el dolor del corazón, propósito de enmienda y la confesión de los pecados. Es decir, la materia tiene que ver con el dolor que tienes en tu corazón, el propósito de enmienda y confesión de los pecados. Hay que decir los pecados. El sacerdote te absuelve: yo te absuelvo de tus pecados en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. La materia, repito, son esos actos del penitente. Dolor de corazón, propósito de enmienda, confesión de los pecados. Y la forma: yo te absuelvo de tus pecados en nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Para hacer una buena confesión, necesitamos el examen de conciencia, el dolor del corazón, propósito de enmienda, confesión de boca y satisfacción de obra. Vamos a recordar brevemente. En primer lugar, para hacer una buena confesión, necesitamos hacer un buen examen de conciencia. Mandamiento por mandamiento. Los mandamientos son 10, no son 2. Algunas personas dicen: yo no me confieso porque no robo ni mato. ¿Qué? ¿Estás esperando robar un banco o matar a tu suegra para confesarte? Los mandamientos son 10. Hay que examinarnos cotejando nuestra vida con los 10 mandamientos. Examen de conciencia. Dolor de corazón. Nos tiene que doler haber ofendido a Dios. Tiene que haber un dolor del corazón. Nos tiene que doler haber ofendido a ese Dios que tanto nos ama. Luego del dolor de corazón, tenemos el propósito de enmienda. Por si acaso es propósito de enmienda, no propósito de merienda, si no van a engordar. ¿Qué significa propósito de enmienda? El firme propósito de no volver a cometer el mismo pecado. Hay que luchar contra los pecados, hay que sudar la camiseta. Hay que poner los medios para no caer en lo mismo. Se cuenta de un pirañita que se fue a confesar con un sacerdote y le dice el pirañita al sacerdote: padrecito, he robado 2 billeteras, pero me voy a confesar que he robado 3. Y el sacerdote le dice: si has robado 2 billeteras, di que has robado 2 billeteras. ¿Por qué dices que has robado 3? Y el pirañita le indica: es que en este momento le estoy robando la suya. Ya se ve que ese pirañita no tenía propósito de enmienda. Examen de conciencia, dolor de corazón, propósito de enmienda, confesión de boca. Hay que confesar los pecados. Hay que decir los pecados. Y para hacer una buena confesión de boca, hay 3 Cs. La confesión tiene que ser clara, concreta y completa. La confesión tiene que ser clara. El padrecito tiene que entenderte. No marees al padrecito. Debes confesarte con claridad, no enredes. Hay que ser claros, se nos tiene que entender. C de clara. C de concreta. Hay que concretar. No hay que estar divagando. Padre, he mentido muchas veces. He robado 2 veces. He criticado 5 veces. Hay que tratar de concretar. Si no te acuerdas del número de veces, di muchas veces, pocas veces. Hay que concretar. Los pecados mortales tienen que ser concretados, decir el número de veces. Si no te acuerdas, di, padre, muchas veces o pocas veces, pero hay que tratar de concretar.
Es importante la C de concreta. Y tenemos la C de completa. No hay que callarse ningún pecado. Si uno se calla un pecado mortal, esa confesión no vale. Si uno va a confesarse es para decirlo todo. Voy a usar un lenguaje de barrio. Desembucha todo. No tengas miedo, el sacerdote no te va a pegar. El sacerdote te va a escuchar, te va a aconsejar y te va a absolver. Se cuenta de un señor que fue a confesarse con un sacerdote y le dice: padrecito, he robado una soguita. ¿Y nada más?, le dice el sacerdote. Sí, padrecito. Amarradita a la soguita había una vaquita. ¿Y nada más?, le dice el sacerdote. Sí, padrecito. Amarradita a la colita de la vaquita había otra soguita. ¿Y nada más?, le dice el sacerdote. Sí, padrecito. Amarradita a esa soguita había otra vaquita. Oh, entonces, pues, compadre, di que te has robado 2 sogas y 2 vacas. ¿Cuántas veces los sacerdotes tenemos que estar sacando con cucharita los pecados? No es que estar sacando con cucharita los pecados, dilo todo, desembucha todo. La confesión tiene que ser clara, concreta y completa. Por eso, el sacerdote escucha, aconseja, absuelve. Quizás en algún momento te dé una cuadrada con cariño. El Padre Pío, un santo sacerdote, muchas veces cuadraba a los penitentes cuando los encontraba pocos arrepentidos. Una cuadrada cariñosa. San Juan María Vianney, cuando escuchaba que un penitente estaba poco arrepentido, se ponía a llorar. Y el penitente le decía: padre, ¿por qué llora? Y él decía: lloro porque tú no lloras, y con esos pecados deberías llorar. Queridos hermanos, no tengan miedo de acercarse a la confesión. Y lo último es la satisfacción de obra. Hay que cumplir la penitencia que te da el sacerdote. Hay que rápidamente hacer lo que el sacerdote nos ha dicho. Yo soy buena gente, así que de penitencia yo generalmente pongo que se vayan de rodillas hasta la Costa Verde. No, mentira. Generalmente una penitencia es rezar una Ave María, un Padre Nuestro, 3 Ave Marías, porque lo más importante ya lo hizo Jesús. Jesús ha muerto por nosotros en la cruz. Y la penitencia que nosotros cumplimos es nuestra colaboración a lo que Cristo ha hecho, que es lo más importante. Morir por nosotros en la cruz, derramar su sangre por nosotros. Queridos hermanos, amemos el sacramento de la confesión. Dice el Catecismo de la Iglesia Católica en el número 1491, el sacramento de la penitencia está constituido por el conjunto de 3 actos realizados por el penitente y por la absolución del sacerdote. Los actos del penitente son el arrepentimiento, la confesión o manifestación de los pecados al sacerdote y el propósito de realizar la reparación y las obras de penitencia. Catecismo de la Iglesia Católica número 1491. Por lo tanto, forma parte de la materia del sacramento de la confesión ese arrepentimiento, la confesión de boca y el propósito de enmienda. Don Bosco decía: invocando a María Auxiliadora siempre harás buenas confesiones. Así que antes de confesarnos, a rezar un ratito, a pedir luces al Espíritu Santo para hacer un buen examen de conciencia y a ponernos bajo la protección de María Auxiliadora. Ella nos va a guiar al confesionario para confesarnos bien. ¿Cuáles son los efectos de la penitencia? Borra los pecados mortales y los veniales, nos reconcilia con Dios, nos reconcilia con la Iglesia, nos fortalece contra el pecado, trae paz a nuestra alma. Queridos hermanos, qué importante es confesarnos.
Cuando uno se confiesa, el Señor limpia nuestra alma. El Señor con su sangre preciosa limpia nuestra alma. Cuando nos confesamos, se nos perdonan los pecados mortales y los veniales, nos reconciliamos con Dios, con la iglesia, salimos fortalecidos contra el pecado y trae paz a nuestra alma. Por eso el diablo no quiere que nos confesemos. Pero el que busca, encuentra. Y en este tiempo de cuarentena, con esto ya les estoy diciendo mucho. El que busca, encuentra. A buen entendedor, pocas palabras. ¿Quién es el ministro de la penitencia? El obispo y el presbítero. Un diácono no puede confesar. ¿Quién puede confesar? El obispo y el presbítero. Es decir, el sacerdote, padrecito, curita. ¿Quién es el sujeto de la penitencia? ¿Quién puede recibir el sacramento de la penitencia? El bautizado que tiene pecados personales. Hay obligación de confesar los pecados mortales. ¿Qué es un pecado mortal? Cuando hay materia grave con perfecta advertencia y pleno consentimiento. Para que haya un pecado mortal, la materia tiene que ser grave. Un acto grave, por ejemplo, el adulterio, ver pornografía, la masturbación, una calumnia, robar una cantidad considerable, es materia grave. Si se ha hecho con perfecta advertencia, sabiendo que eso está mal y queriendo hacerlo. Para que haya pecado mortal, tiene que unirse la materia grave, la perfecta advertencia y el pleno consentimiento. Vamos ahora con el siguiente sacramento. Hemos visto el sacramento de la penitencia. Ahora vamos con el sacramento de la unción de los enfermos. ¿Qué es la unción de los enfermos? Es el sacramento que trae perdón, paz y fortaleza a los enfermos con cierta gravedad. Ya no se llama extrema unción, por si acaso. Antiguamente se llamaba extrema unción, pero hoy en día ya no se llama así. Porque el padrecito no es el puntillero. ¿Han visto la corrida de toros? Por eso ya no se llama extrema unción, es decir, la última unción. El padrecito lo va a mandar al más allá. Ha cambiado la visión de este sacramento luego el Vaticano II. El sacramento es unción de los enfermos. Antiguamente era la extrema unción. Se veía al padrecito como el puntillero. En la corrida de toros, cuando entra el puntillero, ya mandó al toro al más allá. Es el sacramento que trae perdón, paz y fortaleza a los enfermos con cierta gravedad. Por eso es importante también hacer el apostolado de la unción de los enfermos. Y dice el Catecismo de la Iglesia Católica en el número 1527, el sacramento de la unción de los enfermos tiene por fin conferir una gracia especial al cristiano que experimenta las dificultades inherentes al estado de enfermedad grave o de vejez. Es decir, una persona que tiene una enfermedad grave o está sufriendo ya los achaques de la vejez debe recibir el sacramento de la unción de los enfermos. ¿Cuáles son los fundamentos bíblicos de la unción de los enfermos? Santiago 5, 14, 15. Dice, está alguien enfermo, que traigan a los presbíteros de la comunidad que oren sobre él y que lo unjan con óleo. Santiago 5, 14. Los presbíteros ungen con óleo al enfermo. Eso es lo que pasa en el sacramento de la unción de los enfermos. ¿Cuál es la materia y la forma de la unción de los enfermos? La materia es la unción en la frente y en las manos con el óleo de los enfermos. Y la forma es esta fórmula. El sacerdote dice, por esta santa unción y por su bondadosa misericordia,
te ayude el Señor con la gracia y el Espíritu Santo para que libre tus pecados, te conceda la salvación y te conforte en tu enfermedad. El sacramento de la unción de los enfermos lleva consigo una unción en la frente y en las manos. Unción en la frente y en las manos. Y el sacerdote dice, por esta santa unción y por su bondadosa misericordia, te ayude el Señor con la gracia del Espíritu Santo para que libre tus pecados, te conceda la salvación y te conforte en tu enfermedad. ¿Qué efectos trae la unción de los enfermos? Borra los pecados si ya no puede confesarse. Trae paz y paciencia, trae fortaleza. Une al enfermo a la cruz de Cristo. Si le conviene, le devuelve la salud. Si es el caso, le prepara para la muerte. Vamos a volver a repetir los efectos que trae la unción de los enfermos. Borra los pecados si ya no puede confesarse. Lo mejor es llamar al sacerdote cuando el enfermo está consciente. Si el sacerdote llega y el enfermo ya está inconsciente, bueno, pues entonces la unción de los enfermos borra los pecados, puesto que ya no puede confesarse. La unción de los enfermos trae paz y paciencia, trae fortaleza, une al enfermo a la cruz de Cristo. Si le conviene, le devuelve la salud. ¿Cuántos casos hay de personas que estaban por morirse? Llega el sacerdote, le da la unción de los enfermos y lo levanta. Es el Señor quien actúa. Otras veces uno llega, da la unción y al segundo se muere. El enfermo estaba esperando recibir el sacramento. Por eso también, si es el caso, el sacramento de la unción de los enfermos prepara para la muerte. ¿Y quién es el ministro de la unción de los enfermos? El obispo y el presbítero. El diácono no es ministro de la unción de los enfermos. ¿Quién puede administrar el sacramento de la unción de los enfermos? El obispo y el presbítero. Obispo, que es el que hace de cabeza en la iglesia particular, y el presbítero. ¿Quién es el sujeto de la unción de los enfermos? Persona bautizada que tiene una enfermedad de cierta gravedad o sufre el peso de los años. Si una persona se ha comido un ceviche y le duele el estómago, no amerita que reciba el sacramento de la unción de los enfermos. Si un chico ha estado jugando un partido de fútbol y le han macheteado y le han dado un golpe en la rodilla, no amerita que reciba el sacramento de la unción de los enfermos. La enfermedad tiene que ser de cierta gravedad. O también aquella persona que ya sufre el peso de los años. Se dice que a partir de los 65, aunque todos somos jóvenes en Cristo, ya a partir de los 65 ya uno comienza a sentir el peso de los años. Es que hay etapas en la vida. Tenemos desde los 10 años hasta los 20 años la etapa del mono, porque saltamos de aquí para allá, de allá para acá. De 10 a 20 años es la etapa del mono. Saltamos de aquí para allá, de allá para acá. Estamos muy dinámicos. Desde los 20 hasta los 50 estamos en la edad del pavo real, porque nos creemos muy fuertes, nos creemos muy importantes. Desde los 65 hasta los 80 es la etapa del cóndor, con dolor aquí, con dolor allá. Y a partir de los 80 estamos en la etapa del pato, porque uno va de laguna en laguna. Así es la vida, hermanos. Así es la vida. Pero con Cristo siempre somos jóvenes. Con Cristo siempre jóvenes. Tenemos la juventud en el alma, si estamos en gracia de Dios. Así que ánimo, todos son jóvenes en Cristo. Hay algunos que son menos jóvenes que otros. Para los menos jóvenes hay que recibir el sacramento de la unción de los enfermos.
El tiempo oportuno para recibir la santa unción llega ciertamente cuando el fiel comienza a encontrarse en peligro de muerte por causa de enfermedad o de vejez. Catecismo de la Iglesia Católica, número 1528. Es decir, cuando hay peligro de muerte, puede ser que sea una persona joven, pero va a tener una operación riesgosa, hay que darle la opción de los enfermos. También le puede venir a una persona joven un cáncer, hay que darle la opción de los enfermos. Y por supuesto aquellos que ya sufren los achaques de los años. ¿Por qué los años hacen pape, pipo, pu? Pasan, pesan, pisan, podan y pudren. Pero repito, con Cristo somos jóvenes, así que ánimo. Vamos con el siguiente sacramento. ¿Qué es el sacramento del orden? Es el sacramento que constituye a un varón como ministro de Cristo. Y este sacramento tiene grados. El episcopado, los obispos, el presbiterado, los presbíteros, como este siervo inútil, el diaconado, los diáconos. ¿Cuántos grados tiene el sacramento del orden? 3. El episcopado, los obispos, presbiterado, presbíteros, sacerdotes, diaconado, los diáconos. ¿Qué fundamentos bíblicos tiene el sacramento del orden? Marcos 3, 13, 14, Mateo 16, 18, Lucas 22, 19, Juan 20, 22 al 23. Marcos 3, 13, 14, Jesús llamó a los que quiso. Mateo 16, 18, tú eres Pedro, sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Lucas 22, 19, hagan esto en conmemoración mía. Jesús le dice a sus apóstoles que celebren la Eucaristía, hagan esto en conmemoración mía. Juan 20, 22 al 23. Reciban el Espíritu Santo. A quienes perdonen los pecados les quedan perdonados. A quienes se los retengan les quedan retenidos. Jesús llamó a los que quiso para que estuvieran con él. Marcos 3:13. Jesús llamó a los que quiso. Yo soy sacerdote no porque soy mejor que los demás, no porque soy más inteligente, no porque soy más simpático. Yo soy sacerdote porque el Señor me llamó, punto. No puedo decir más. ¿Por qué me llamó? Cuando ustedes vayan al cielo le preguntan a Jesús. ¿Cuál es la materia y la forma del sacramento del orden? La materia es la imposición de manos sobre un varón bautizado. Y la forma es la oración consecratoria, que es la oración que dice el obispo. El obispo es quien puede ordenar otros obispos, presbíteros o diáconos. El sacramento del orden es conferido por la imposición de las manos, seguida de una oración consecratoria, solemne, que pide a Dios para el ordenando las gracias del Espíritu Santo requeridas para su ministerio. La ordenación imprime un carácter sacramental indeleble. Catecismo de la Iglesia Católica, número 1597. Es decir, que tenemos como materia la imposición de las manos sobre un varón y la forma, lo que dice el obispo, que es la oración consecratoria. ¿Cuál es el efecto del sacramento del orden? Configura con Cristo de manera especial. Al obispo lo hace cabeza de una comunidad concreta, de una iglesia particular. El presbítero actúa in persona Christi, colaborador del obispo, pero in persona Christi, en la persona de Cristo. Cuando yo estoy celebrando la misa, actúo in persona Christi, en la persona de Cristo. Cuando estoy confesando, actúo in persona Christi, en la persona de Cristo. El diácono se configura con Cristo siervo, es colaborador del obispo, como Cristo siervo. El diácono sirve al altar, no consagra, pero puede predicar, también puede bautizar y puede ser también testigo del sacramento del matrimonio, dando la bendición a los esposos. ¿Quién es el ministro del orden? El obispo. El obispo es el único que puede ordenar. ¿Quién es el sujeto del orden? Varón bautizado y confirmado. Varón, probado. Vir probatus se dice en latín.
A ver, para que me entiendan, ¿qué es un vir probatus, un varón probado, un varón varón? ¿Me han entendido? Varón varón, varón bautizado y confirmado. Tener vocación y la gracia del celibato para la Iglesia latina. ¿Quién puede recibir el sacramento del orden? Un varón bautizado y confirmado, que tiene vocación. Para eso está el seminario. Y que tiene la gracia, porque en el seminario lo ha discernido, de vivir el celibato, que es una exigencia para la Iglesia latina. Por lo tanto, ¿quién puede ser sacerdote? Aquel que ha recibido la vocación, aquel varón bautizado y confirmado que tiene la vocación, el llamado. Y en ese llamado está incluido el tema del celibato. Por si acaso, el celibato no es una represión, es una gracia que uno recibe para tener como primer amor a Jesús y en Jesús a la Iglesia, a los fieles. Hay personas que piensan que es imposible vivir el celibato. Sí es posible vivir el celibato. A veces me he encontrado con personas casadas que como que quieren molestar y dicen: padre, usted ha renunciado a todas las mujeres. Y yo le digo a esa persona casada, a ese señor casado: mira, la diferencia entre tú y yo es solo una mujer, porque tú también has renunciado a todas las mujeres menos a tu esposa, porque me imagino que eres fiel. Tú has renunciado a todas las mujeres menos a tu esposa. Por lo tanto, la diferencia entre tú y yo es solo una mujer. Sí se puede vivir el celibato, porque es una gracia, y si los sacerdotes cuidamos nuestra vida interior, nuestra vida espiritual, si estamos siempre metidos en lo nuestro, que es servir a la comunidad, al pueblo de Dios, vamos a vivir con alegría y gozo el celibato. Dice el Catecismo de la Iglesia Católica en el número 1599, en la Iglesia Latina el sacramento del orden para el presbiterado solo es conferido ordinariamente a candidatos que están dispuestos a abrazar libremente el celibato y que manifiestan públicamente su voluntad de guardarlo por amor del reino de Dios y el servicio de los hombres. Catecismo de la Iglesia Católica, número 1599. En la Iglesia Latina se pide que los candidatos al sacramento del orden tengan el carisma del celibato, que es una gracia, hay que cuidar esa gracia y hace posible que el sacerdote esté disponible para servir a todos. El primer argumento del celibato es que el sacerdote con su celibato refleja a Cristo célibe. Vamos con el sacramento del matrimonio y ya estamos terminando. ¿Qué es el sacramento del matrimonio? Es el sacramento por el cual un varón y una mujer forman una unidad de dos, reflejando así la unión entre Cristo y la Iglesia. El matrimonio es entre varón y mujer. Dios bendice la unión entre el varón y la mujer, forman una unidad de dos, reflejando así la unión entre Cristo y la Iglesia. El matrimonio es una realidad sagrada. ¿Cuáles son los fundamentos bíblicos del matrimonio? Mateo 5, 31, 32, Mateo 19, 3 al 9, Efesios 5, 21 al 33, Primera de Corintios 7, 1 al 3. En Mateo 5, 31 al 32, Mateo 19, 3 al 9, Jesús habla de la unidad y la indisolubilidad del matrimonio. El matrimonio es uno con una hasta que la muerte los separe. En Efesios 5, 21 al 33, San Pablo dice que el matrimonio cristiano refleja la unión entre Cristo y la Iglesia. En 1 Corintios 7, 1 al 3, San Pablo habla también del matrimonio cristiano, señalando la unidad que hay en el matrimonio cristiano, uno con una.
Por eso el hombre abandonará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Lo que Dios ha unido, que el hombre no lo separe. Mateo 19, 4 al 6. ¿Cuál es la materia y la forma del matrimonio? La materia son los mismos contrayentes que se dan el acto de consentimiento. Y la forma son los mismos contrayentes que se reciben en el acto de consentimiento. El acto de consentimiento son esas palabras: yo te recibo a ti como esposo, como esposa, y prometo amarte y respetarte todos los días de mi vida hasta que la muerte nos separe. La materia viene a ser los mismos contrayentes que se dan en el acto de consentimiento. Y la forma, los mismos contrayentes que se reciben en el acto de consentimiento. Los contrayentes que se dan en la materia y la forma, los contrayentes que se reciben. El matrimonio se funda en el consentimiento de los contrayentes, es decir, en la voluntad de darse mutua y definitivamente con el fin de vivir una alianza de amor fiel y fecundo. Catecismo de la Iglesia Católica número 1662. Por eso es importante también saber qué pasa cuando se dan el acto de consentimiento los contrayentes. Se forma un vínculo conyugal, un vínculo sagrado, que es uno e indisoluble, uno con una hasta que la muerte los separe. Cuando los contrayentes se dan el acto de consentimiento, Pánfilo, yo te recibo a ti como esposo y prometo amarte y respetarte todos los días de mi vida hasta que la muerte nos separe. Sonforosa, yo te recibo a ti como esposo y prometo amarte y respetarte todos los días de mi vida hasta que la muerte nos separe. Ahí Pánfilo y Sonforosa son esposos, se formó un vínculo conyugal, sagrado. ¿Y cuáles son las propiedades del matrimonio? Unidad uno con una, indisolubilidad hasta que la muerte los separe. ¿Qué es lo que atenta contra la unidad uno con una? La infidelidad. ¿Qué es lo que atenta contra la indisolubilidad hasta que la muerte los separe? El divorcio. El matrimonio es uno e indisoluble, uno con una hasta que la muerte los separe. Uno con una, para que me entiendan, no hay trampas. ¿Ya me entendieron, no? Indisoluble hasta que la muerte los separe. Por eso, qué importante es saber el fin del matrimonio. El fin es el amor conyugal. Los esposos están llamados a vivir el amor conyugal. Y el amor conyugal exige el bien mutuo. Los esposos están para ayudarse, no para hacerse la vida a cuadritos. El bien mutuo es uno de los fines del matrimonio. Ayudarse mutuamente a ser santos. Y la transmisión de la vida. El bien mutuo y la transmisión de la vida son dos caras de la misma moneda, que es el amor conyugal. El esposo y la esposa están llamados a caminar juntos, caminar en la misma dirección. Quererse, respetarse, comprenderse, santificarse mutuamente, el bien mutuo. Y fruto del amor conyugal, la transmisión de la vida. Los hijos son las flores más bonitas de ese jardín que los esposos comienzan a sembrar a partir del día de su boda. Por eso, qué importante es rezar por los matrimonios cristianos para que se viva el amor conyugal. El fin del matrimonio es el amor conyugal, que exige el bien mutuo y la transmisión de la vida. La unidad y la indisolubilidad son las propiedades del matrimonio. Y dice el Catecismo de la Iglesia Católica en el número 1664 que la unidad, la indisolubilidad y la apertura a la fecundidad son esenciales al matrimonio. La poligamia es incompatible con la unidad del matrimonio. El divorcio separa lo que Dios ha unido. El rechazo de la fecundidad priva la vida conyugal de su don más excelente, el hijo. Por eso hay que cuidar a los matrimonios, hay que acompañar a los matrimonios
Las malas lenguas dicen que el matrimonio fue instituido por Jesús cuando dijo: Padre, perdónales porque no saben lo que hacen. Son las malas lenguas, por si acaso, porque el matrimonio es un camino de santidad. Uno con una, hasta que la muerte los separe, tienen la gracia para caminar en la misma dirección, para amarse mutuamente, para santificarse mutuamente y para traer vida, para ser transmisores de la vida. ¿Quién es el ministro del matrimonio? Los mismos contrayentes, por si acaso no es el padrecito el ministro. Por eso cuando a veces me encuentro con esposos que yo los bendije en su boda, me dicen: padre, usted nos casó. No, ustedes se casaron, no me tiren la pelota a mí. ¿Quién es el ministro del matrimonio? Los mismos contrayentes. El sacerdote bendice en nombre de la iglesia. Pero estrictamente hablando, son los contrayentes los que se casan. El sacerdote bendice, es testigo de lo que está pasando ahí. ¿Y quién es el sujeto del matrimonio? Los mismos contrayentes. Fíjense, ¿quién es el ministro? Los contrayentes. ¿Quién es el sujeto? Los contrayentes. Muy bien, queridos hermanos, hemos podido terminar hoy la exposición de los sacramentos. San Ambrosio decía: oh Cristo, yo te encuentro en tus sacramentos. Todos los sacramentos son importantes. Todos son importantes. Y hemos hablado hoy de la tercera parte, de la segunda parte del catecismo. Dios mediante, la otra semana vamos a ver la tercera parte. Hoy en esta segunda parte hemos hablado de los sacramentos. Los sacramentos son canales, conductos por donde viene la vida de Cristo. Oh Cristo, yo te encuentro en tus sacramentos, es una frase de San Ambrosio. Hoy hemos visto los números 1210 a 1666. Cada sacramento es un encuentro con Cristo. Cada sacramento cumple una función dentro de la iglesia. En cada sacramento hay que ver qué es sus fundamentos bíblicos, materia y forma, efectos, ministro y sujeto. Aquí tenemos una síntesis de lo que hemos visto hoy. Hemos hablado de los sacramentos. Los sacramentos comunican la vida de Cristo. Por eso, oh Cristo, yo te encuentro en tus sacramentos. Para terminar, a mí me gusta explicar los sacramentos con el ejemplo que ponía San Buenaventura. San Buenaventura decía que la iglesia es como el ejército de Cristo. Y los sacramentos cumplen una misión en el ejército de Cristo. Cada uno de los sacramentos tiene una función. Se ingresa al ejército de Cristo con el bautismo. Se reciben las armas en el sacramento de la confirmación. Los soldados reciben las armas en el sacramento de la confirmación. Los soldados son alimentados gracias a la Eucaristía. Si un soldado cae herido y no es de muerte, la herida recibe la confesión. Si los soldados son heridos de muerte, reciben la unción de los enfermos. Para que el ejército aumente, está el matrimonio. Y para que haya quienes están adelante y les caigan las flechas, porque tienen que dirigir el ejército, el sacramento del orden. ¿Han entendido el ejemplo de San Buenaventura? Es muy ilustrativo. Dice San Buenaventura que la iglesia es el ejército de Cristo. Se ingresa al ejército de Cristo por el bautismo.
Los soldados reciben las armas por el sacramento de la confirmación. Los soldados se alimentan gracias a la Eucaristía. Los soldados heridos son sanados por la confesión. Los soldados que caen heridos de muerte son atendidos por los auxilios enfermos. Para que aumente el ejército, el matrimonio. Y para que haya quienes están adelante y conduzcan al ejército, el sacramento del orden. Es decir, que a mí me caen las balas. Queridos hermanos, muchas gracias por su paciencia. Que el Señor les bendiga. Hemos terminado hoy la segunda parte del catecismo. Hemos tenido una maratónica exposición. Hoy tienen 5 millones menos de años en el purgatorio. Por la paciencia que me han tenido. Rezo por ustedes. No hay que estar desanimados. Esta cuarentena no nos va a desanimar. Vamos a mejorar nuestra oración. Vamos a mejorar nuestra lectura de la Biblia. Vamos a mejorar el rezo del rosario. Vamos a mejorar la relación con las personas que están en nuestra casa. Y vamos a seguir orando para que vuelvan otra vez al templo. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Queridos hermanos, muchas gracias. Mañana nos encontramos en la misa de 7 de la mañana. Mañana a las 9 de la mañana hay una consagración de las mujeres gestantes. Invito a todas las chicas que están encinta, a todas las mujeres embarazadas que participen mañana a las 9 de la mañana en la consagración a la Virgen. Vamos a consagrar también a todos los niños no nacidos. Nos vemos mañana, Dios mediante, que tengan muy buenas noches. Que el Señor les bendiga. Amén. Hasta luego.